Introducción. El trabajo, tal como lo conocimos desde la Revolución Industrial, ha comenzado una lenta pero sostenida agonía. Hay indicadores muy claros que desarrollaremos a lo largo de este texto. Ha comenzado un proceso más inconsciente que consciente, por el cual estamos haciendo globalmente cambios radicales en nuestra manera de verlo. Y es un tema central, ya que la mayor parte de nuestra vida nos las pasamos en algún tipo de actividad que contribuye en mayor o menor medida a la creación de riqueza. Como es evidente, esto tiene un impacto económico y social de magnitud. Somos cada día más los que estamos alertando sobre la necesidad de realizar cambios inteligentes. Se vienen haciendo esfuerzos genuinos, pero siempre dentro de la misma caja, dentro del mismo sistema de pensamiento. Es indispensable poner manos a la obra desde el mundo de las ideas, con nuevas miradas, porque tanto el avance de las ciencias biológicas que alargan nuestra vida y de la tecnología que la acelera, hacen que el proceso se vuelva un poco más caótico cada día y el vacío de respuestas singulares deja a demasiada gente en un estado de sinsentido. Así es que este texto es mi mejor intento por contribuir a la solución de un problema, al problema de la insatisfacción. También es un guiño a la actividad humana con mayor grado de abstracción. Los entendidos en el tema, al leer el título del libro, lo comprenderán inmediatamente. Y este texto es también para mí una línea de fuga, una salida personal hacia el futuro. Es por eso que lo que sigue en esta introducción será la historia breve de cómo he llegado a escribirlo. Y será esto lo único de referencia personal que se podrá encontrar aquí. Hago esta introducción a nivel personal porque es absolutamente conducente a los lugares que deseo que transitemos en el plano de las ideas. Es para que el lector comprenda desde qué lugar se ha realizado este libro, qué proceso ha llevado y de qué herramientas me he valido. Había llegado diciembre del 2018. Me sentía agotado mental y físicamente. De hecho, había aumentado considerablemente de peso y no me sentía nada bien. Había pasado los últimos 3 años casi sin vacaciones realizando 2 actividades que me habían insumido mucha energía: la consultoría en crisis empresaria y la producción de cine documental. Particularmente, el 2018 había sido como un tsunami. Por un lado, había estado trabajando con la coyuntura de una empresa de una complejidad extrema, en una situación desesperante, y por otro, habíamos estrenado la nueva película en 3 países. Quizás no fue tanto el tiempo que consumía, sino el peso de las decisiones, forzar la creatividad y mantener el equilibrio emocional durante tantos años. A principios de ese diciembre del 2018 tomé una decisión. Me iba a tomar unos meses sabáticos, el verano. Había finalizado mi tarea con el cliente complejo y la película tenía un camino lógico pero imposible: estrenar en Estados Unidos. No teníamos contactos ni una idea clara de cómo hacer eso. Así que era el momento ideal para dedicarme a lo que más me preocupaba: mi salud. Comencé una dieta estricta y actividad física todos los días. Eso fue el 3 de enero del 2019. Mis días consistían en ir al gimnasio 2 horas por la mañana, concentrarme en la dieta, dormir bien por la noche y regalarme siestas, cocinar. Me resultaba imposible leer, cosa que hacía habitualmente, prestar atención a cualquier serie. Por la tarde solía caminar por mi bella ciudad, encontrarme con mis hijos o algún amigo. Esperar a mi compañera de vida con la cena preparada. Al caminar, contemplaba el movimiento frenético de la ciudad de la furia. Me sentía alejado, abstraído de la dinámica de la vida. Solo me asaltaba cada tanto una cuestión pendiente que teníamos con mi socio Alan: ¿cómo hacer para llegar con nuestra película al mercado más importante del mundo sin tener un solo contacto, sin ser conocidos? Nos pasaba algo particular con esto,
Ninguno de los dos tenía idea de cómo hacer eso con eficiencia. Solamente imaginar el esfuerzo, la energía y el dinero que habría que invertir y que no teníamos, nos helaba la sangre. Pero nos recorría a ambos una extraña intuición de que algo pasaría. Así que esa falta de racionalidad nos calmaba. A veces pensábamos que nos refugiábamos en una especie de misticismo para justificarnos la inacción. Como sea, este pendiente me resultaba molesto porque interrumpía la necesidad de abstracción, así que poco a poco dejamos de hablar de ello, dejamos de pensar. Como mi régimen era muy estricto, las comidas las hacía en casa, obligando a Nancy a posponer nuestras salidas culinarias solos o con amigos. Rápidamente la alimentación y el ejercicio empezaron a dar sus frutos, una caída significativa del peso y una mejora sustancial en la sensación interna. Es relevante considerar que no solo es un esfuerzo energético el proceso, sino que también es una inversión económica, porque detener la actividad que genera ingresos implica invertir en ahorros, y se intuye que se está haciendo para mejor, pero la duda nos atraviesa todo el tiempo. Es algo así como ponerse en riesgo para alejarse del riesgo. Un domingo de calor, como las 7:30 de la tarde, Nancy me propuso salir a cenar porque hacía mucho que no lo hacíamos, culpa de mi obsesión por la dieta. Como es en extremo considerada, sugirió ir a un lugar en el cual yo pudiera continuar con mi pseudo-obsesión alimentaria. Acepté. Palermo es un barrio con muchas opciones. Elegimos un restaurante hindú frente a la Plaza Armenia. Todo un experimento. Ninguno de los dos había probado jamás esa comida hasta entonces. Un lugar pequeño, con mesas y sillas bajas. Nos ubicamos en una línea de mesas que estaba pensada para disponerse de a 2 personas. Realizamos el pedido y nos pusimos a conversar. Unos minutos después vi ingresar a una señora delgada, de más edad que nosotros, que recorrió la línea de mesas y se ubicó a 2 de distancia. A los 2 minutos la escuché intentar hacerse entender en inglés con el chico que la atendía. Se notaba que ella hablaba poco español, él casi nada de inglés. Como nos divirtió la situación, eventualmente prestaba atención a la vez que seguíamos conversando con Nancy. Y siempre hay un punto en el cual la diferencia idiomática plantea un bloqueo. Algo que alguien quiere expresar y la otra parte no logra comprender. Y ese bloqueo llegó. El muchacho amable quería decirle que esa comida tenía mostaza, pero sin saber decirlo en inglés, y ella sin saber el significado en español. Así que intervine, cosa no habitual, diciéndole en voz alta a la señora que estaba a unos 5 metros de distancia, mustard. Ambos agradecieron con sonrisas. Cuando el chico se retiró a realizar el pedido, la señora nos agradeció en particular. Me resultó muy agradable su forma en el instante. Hicimos algunos breves comentarios y cuando nos quisimos acordar, estábamos Nancy y yo cenando en la misma mesa con esta agradable persona. Realmente fue una cena muy divertida. La señora era de Boston y estaría en Buenos Aires durante más de un mes para sus clases intensivas de tango. El marido había quedado en su ciudad por compromisos laborales. Pasamos un par de horas compartiendo visiones, historias. Le preguntó a Nancy a qué se dedicaba y ella comentó su actividad. Cuando llegó el momento de pagar, los 3 coincidimos en que no nos había gustado la comida, pero sí la atención. Cuando ella observó que iba a dejar propina, me preguntó por qué lo hacía, si estaba disconforme. Le dije que a los chicos y las chicas que atendían lo habían hecho bien y que estaba compensando esa labor. Me dijo que era un buen punto, agradeció mi sensibilidad y también dejó propina. Al llegar al final de la tertulia, se interesó por mi actividad y para hacerla breve le dije, tengo una productora de cine. Normalmente cuando comento mi dedicación a la consultoría en situaciones de crisis, las conversaciones derivan en infinidad de preguntas, así que lo obvié. Observé un gesto extraño en ella cuando profundicé en los detalles respecto de la última película y dónde habíamos estrenado. Luego de mis explicaciones durante un par de minutos, me miró fijo a los ojos y dijo, te voy a contar, cosa que no suelo hacer, quién es mi marido. Sentí recorrer una sensación muy extraña y cálida
a la vez que se me detenía el corazón. Mi marido es el número 1 de la compañía XX, la empresa de cines más grande de Estados Unidos, y tanto a él como a mí nos gusta ayudar a la gente buena. Pasé horas intentando comprender cómo es que funcionan las cosas. ¿Cuál era la probabilidad de que pudiéramos tener acceso a semejante nivel? Tiende a 0. De no tener un solo contacto pasamos a tener el contacto. Cuando se atan los puntos en retrospectiva, se puede hacer responsable de esta situación a la palabra mostaza, a un impulso por intervenir, a Nancy por insistir en ir a cenar, a mi elección del lugar, a la mala comida, a que me puse a dieta. Pero en el fondo de la cuestión, la responsable de semejante disrupción en la nube de probabilidades es que sucede cuando uno se ocupa de uno mismo, cuando se escucha, rompe con la probabilística y con la dimensión de lo imposible. La cuestión no termina ahí, ya que un tiempo después, y mientras estábamos en conversaciones con la empresa del esposo de la agradable señora, recibimos un email de respuesta que Alan había enviado hacía 6 meses a la empresa de distribución digital más relevante en el país del norte, diciendo que estaban interesados en nuestra película. Las 2 mejores opciones que podíamos soñar estaban servidas en la mesa. Todo esto requirió casi nada de esfuerzo y tiempo, así que pude continuar con mi plan de meses sabáticos a la vez que firmábamos un contrato con la distribuidora digital. Lo que iban a ser 3 meses sabáticos se convirtieron en 4, en 5, y de estar disfrutando el calor, de mi sustancial baja de peso, de pronto, sin darme cuenta del proceso, advertí que había caído en una depresión. Había alcanzado el sinsentido, la nada. Pasé 2 meses con una idea y una sensación interna que defino como no sé qué hacer de mi vida laboral. Algunos de los amigos con los que solía juntarme todo el tiempo me proponían proyectos para hacer, pero no le encontraba sentido a ninguno. Podían resultar muy buenos desde lo económico, pero para mí no tenían sentido. Y no es que uno tenga su economía resuelta para el resto de su vida, ni mucho menos. Simplemente no me generaban entusiasmo. No les encontraba sentido en mi interior. Me imaginaba encarando la resolución de una crisis de una empresa y tampoco me invadía un impulso alegre. No sentía nada, o quizás sentía la nada. Recordaba la aventura de más de 3 años que habíamos hecho con Alan y la película y pensaba cómo reproducir esa sensación de plenitud y sobre todo, ¿cuándo? El cine es un proceso largo cuando se hace un contenido bien elaborado, bien trabajado. Así que imaginar la reproducción de esa plenitud podía ser factible en un tiempo lejano. Y a la vez sabía que el cine no era lo único que quería hacer. ¿Pero qué? ¿Qué hacer? Habían pasado casi 15 años desde que había dejado mi trabajo en dependencia en grandes empresas, y pensar en volver a eso me provocaba un profundo rechazo. Eran demasiados años de una vida independiente y emprendedora, a la que me había acostumbrado con facilidad. Estaba atrapado dentro de mí mismo. El experto en resolver crisis estaba degustando una propia, una más, la 4ª de mi existencia. La de los 22 años fue intensa por ser la primera. La de los 32 pasó leve por el nacimiento de mi primer hijo. La de los 42 fue un huracán que me cambió profundamente. Y la 4ª no la esperaba y se presentaba extremadamente compleja. Creo que no caí del todo porque en el fondo se escondía una extraña confianza que seguramente procedía de tener experiencia en mis crisis y la de otros. Sabía que podía resolverla, pero no tenía idea de cómo. Tal era mi confusión que recuerdo hablar, café de por medio,
con uno de mis hijos adolescentes y decirle que tenía tanta información en mi cabeza que no sabía qué hacer con ella. Y él, con esa claridad que caracteriza a los jóvenes, me dijo: «Me extraña, papá, ¿por qué no empezás haciendo una lista de temas?». Y finalmente, por supuesto, la ayuda llegó. Desde que en el año 93 conocí a la madre de mis hijos, aprendí y me apasioné por el psicoanálisis, que en primer lugar fui aprendiendo de ella y luego, por los siguientes 25 años, leyendo a Freud y haciendo psicoanálisis. Cuando un amigo me sugirió un psicólogo para que me ayudara, tuve la sensación en el primer contacto por mensaje que no era psicoanalista, pero fui igual. En efecto, lo había sido, freudiano-lacaniano. Comencé a trabajar con él y una de las cosas que más atrajo mi atención es que utilizaba un lenguaje y conceptos que eran desconocidos para mí. El solo hecho de contar con ayuda experta hace que disminuya la sensación fea de sinsentido. Y tal era el trabajo del psicólogo por intentar desestructurar mi cabeza con conceptos nuevos, que un día le pedí consejo de lectura sobre esos conceptos. Aceptó pasarme unos textos propios y ante mi insistencia de leer fuentes originales, no tuvo mejor idea que mencionar una serie de nombres de los cuales, en principio, recordé uno: Baruch Spinoza, siglo XVII. Y una tarde de sol, en el living de mi casa, leyendo su Ética demostrada según el orden geométrico, mi depresión desapareció por completo. Leí lo siguiente: el ser humano es una esencia potente y creadora. Y lo comprendí. No fue una comprensión meramente intelectual. Fue como si el concepto hubiera entrado en mi piel, en mis órganos. Acababa de entender que tenía el privilegio de crear. Podía crear lo que quisiera, pero esta vez tenía que ser desde mi propia voz. Aunque no sabía qué, pero ya estaba claro el camino: crear algo nuevo que transformara. Un par de días después, recordé un dato que había pasado frente a mis ojos sin que prestara demasiada atención consciente, pero que evidentemente se grabó en algún lado de mi cerebro a la espera de que el dormido deje la siesta. Un texto breve explicaba una investigación realizada sobre los altos índices de insatisfacción laboral, que empeoran año tras año pese a los esfuerzos realizados. Y en otro instante memorable para mí se ataron las dos ideas: crear una solución a ese problema de manera original, novedosa y que vaya al fondo de la cuestión. Así fue como encontré una nueva aventura para mi vida. Un libro, pero también una serie de iniciativas que ayudarán en la transformación con contenidos originales. En las organizaciones, durante décadas, hemos apelado a técnicas de management, a copiar modelos productivos, a la psicología y a muchas herramientas más para intentar resolver la insatisfacción que se acumula año tras año. Lo novedoso de esta propuesta es que la herramienta que utilizaremos para reflexionar y encontrar un camino es otra: la filosofía. Nos valdremos de ella para encontrar en términos abstractos primero y en términos concretos después una posible solución profunda. Pero advierto que no es un texto que describa y pase por las diversas escuelas filosóficas. No se trata de enseñar filosofía, yo no podría hacerlo, sino que trata de utilizar sus preguntas incómodas para cambiar algo en el sistema de pensamiento. Este libro es el contenido esencial para una serie de iniciativas que comencé a desarrollar desde aquel momento, y todas ellas apuntan al mismo propósito. Aprendí en los últimos tiempos que una idea, un paquete de información que nos llega a la cabeza a modo de inspiración, debe ser retenido, debe escribirse, pintarse, pasarlo a música, a un cuadro, para que no se escape. Las ideas vienen y se van, y con ellas se va nuestra felicidad.